Vale, buenos días a todos. Vamos a empezar con el tema nuevo, ¿de acuerdo? En principio vamos a hacer un repaso de la materia de primero de bachillerato que necesitáis para poder entender lo que vamos a trabajar después, ¿vale? Bien, este es el último tema que tenemos, ¿de acuerdo? Y ya con este daremos por cerrado el curso. Vamos a tardar en explicarlo posiblemente 3, 4, 5 sesiones, no mucho más, y ya con eso habrá terminado, ¿vale? Bien. Tendréis que recordar en primer lugar que cuando nosotros hacíamos una encuesta y trabajábamos con la estadística, había dos tipos de preguntas que se ajustaban a lo que llamábamos variables discretas y continuas. La diferencia entre estas es que una variable discreta era cuando tú, las respuestas que te daban, esto así explicado un poco por encima, las respuestas que te daban tenían pocas opciones. Por ejemplo, si yo pregunto cuántos hermanos tenéis cada uno, pues me podéis contestar que tenéis 1, 0, 0, pues yo tengo dos hermanos, yo tengo uno, yo tengo dos, yo tampoco tengo uno, pero las posibles respuestas son pocas, ¿vale? Estas, cuando nosotros construíamos lo que se llamaba una tabla de frecuencias, la ordenábamos simplemente contando cuántas había de cada. Entonces tú decías, ¿cuántos ceros hay? Pues hay 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Cuántos unos? Pues hay 1, 2 y 3. ¿Cuántos doses? Pues hay 2. Y hacíamos así. En total, ¿cuántas respuestas ha habido? Pues 4 y 3, 7 y 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Esto es lo que se llama una variable discreta. ¿Vale? Y nosotros la representamos utilizando un diagrama de barras. Que decíamos, ¿cuáles son las posibles respuestas? Pues el 0, el 1 y el 2. Pues del 0 ha habido 4, del 1 ha habido 3 y del 2 ha habido 2, ¿vale? Y este era mi diagrama de barras, ¿vale? En cambio, si yo, por ejemplo, preguntaba, a ver, ¿cuánto pesáis cada uno? Pues yo peso 72 kilos, pues yo peso 75, yo peso 69, yo peso 81, yo peso 63, yo 90, ¿vale? Entonces, aquí las posibles respuestas es muy difícil que coincidan, y lo que se hacía era agruparlas en intervalos. Y entonces decíamos, a ver, ¿cuántos hay que pesen entre 65 y 70? ¿Cuántos hay entre 70 y 75? ¿Cuántos entre 75 y 80? Entre 80 y 85. Entre 85 y 90, ¿vale? Y lo hacíamos así, ¿de acuerdo? Y íbamos contando. Después, entre 65 y 70, pues está este 69. Bueno, este se me ha quedado fuera, pues ponemos un 68 y ya está. Este 68 también, ¿vale? Pues hay dos. Entre el 70 y el 75, pues ahí están el 72, el 75, aquí también hay dos, ¿vale? Y entonces lo íbamos poniendo así, contando y metiendo dentro de los intervalos. Cuando teníamos que hacer nuestro dibujo, ya no se llamaba diagrama de barras, sino que se llamaba un histograma. Lo que hacíamos era, decíamos, pues aquí está el 65 y aquí el 70. Si no empezábamos en el 0, aquí se ponía así un corte, pero bueno, eso es lo de menos. Y que tenía, y se iban haciendo así, rectangulitos, ¿de acuerdo? Que no coincidían exactamente en la altura con el 2, sino que su área tenía que valer 2. Pero bueno, esto a fin de cuentas, esto lo explicaron el año pasado, incluso en cuarto de la ESO también se explica. Pero bueno, que no se acuerde me da igual. El caso es que el dibujo de esto, aquí estaba el 75, aquí el 80, el dibujo de esto al final pues nos quedaban así, rectángulos, ¿de acuerdo? Rectángulos que bueno, pues quien quiera acordarse, el área del rectángulo es la que coincidía con el numerito que iba saliendo aquí, ¿vale? Pero ya digo, en cualquier caso, tenían esta forma, rectángulo. Esto se llamaba, hemos dicho antes, un diagrama de barras, que es lo que se utiliza para las variables discretas, y para las variables continuas, que son estas, las que se agrupan en intervalos, lo que se utiliza es esto, que se llama un histograma, ¿vale? Un histo con H grama, ¿vale? Y asociado al histograma, si consideramos el punto medio de cada rectángulo, se construía una curva así, ¿de acuerdo? Y lo que no salía es lo que se llamaba un polígono de frecuencia, ¿vale? Eso es lo que tenéis en la primera parte de los apuntes. Aquí hay un histograma, un modelo de histograma, y aquí tenéis el polígono de frecuencia, que no es ni más ni menos que unir los puntos medios de cada uno de los rectángulos, ¿vale? Bien, a esta función, la que se queda por arriba, la vamos a llamar, nosotros vamos a trabajar en esta parte, ¿vale? Con la variable continua, ¿de acuerdo? A esta función, porque esto al final de cuentas lo que sale aquí es una curva, la vamos a llamar función de densidad. Tened en cuenta que esa función primero va a ser siempre positiva, ¿vale? Primera condición. Todo esto que estoy diciendo lo tenéis en los apuntes, lo podéis ir siguiendo. Esa función siempre va a ser mayor o igual que 0, porque siempre representa área, entonces siempre va a estar por arriba. Y tiene otra propiedad,
en nuestro caso, y es que el área que encierra va a valer siempre 1. El área que encierra vale 1. Es decir, yo una vez que tengo mi polígono de frecuencias, que me va a quedar una curva tal que así, el área que va a encerrar todo este área, para las cosas que nosotros vamos a estudiar, las distribuciones con las que nosotros vamos a trabajar, ese área siempre va a valer 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es la que viene a explicar ahora debajo. Mi idea es que dice aquí, una vez que yo tengo bien definida el área de la curva, o sea, una vez que tengo bien definida mi curva, la que sea, pues la curva puede tener la forma que sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo sé que todo el área que encierra vale 1. Entonces, lo que quiero es que el área que se encierre en un determinado intervalo, ¿vale? Ese área que queda ahí encerrada coincida con la probabilidad de que una determinada variable esté entre A y B, ¿vale? Es decir, lo que quiero es que ese área coincida con la probabilidad, ¿de acuerdo? De manera que calcular una probabilidad sea equivalente a calcular un área, ¿de acuerdo? Esto a lo mejor hay alguien que está pensando ahora, hostia, cálculo de áreas con curvas integrales, no va a tener nada que ver con eso, ¿vale? Van a ser cosas muy sencillas. Entonces, bueno, con esta idea hay una primera observación que queda clara, y es que a partir de este momento, el que aparezcan aquí los iguales o no, nos va a dar exactamente igual, porque la probabilidad de que X valga A, ¿vale? La probabilidad de sacar un 2, la probabilidad de sacar un 3, las cosas puntuales no tienen área, ¿vale? Porque estaríamos en una curva, nos estaríamos fijando solo en un punto, y entonces pues aquí no hay área encerrada, ¿de acuerdo? O sea que nos va a dar igual que nos aparezcan los menores iguales o los menores estrictos, primera cosa. Y segunda, ya digo que las probabilidades puntuales siempre van a valer 0, ¿de acuerdo? Todo esto lo tenía aquí puesto como una observación. Entonces vamos a ver primero unos ejemplos sencillitos en los que se observa sobre todo lo que os he dicho, de que la probabilidad que encierra toda la curva vale 1. Tened en cuenta que eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la probabilidad total siempre vale 1. Todas las probabilidades son inferiores a 1. Luego, si yo calculo el área de todo, que sería de todos los sucesos, tiene que valer, evidentemente, la probabilidad total 1, ¿vale? Que coincide con el área. Entonces, bueno, aquí tenéis un par de ejemplos en los apuntes que te dice, calcula el valor de k para que la función f de x igual a k si x pertenece a 1, 5 o 0 si x no pertenece a 1, 5 sea una función de densidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en principio, aquí lo que me está diciendo es que entre el 1 y el 5 la función es constante y vale k, ¿vale? No sé cuánto vale k todavía, pero sé que mi función es constante. Y fuera de eso, vale 0. ¿De acuerdo? O sea que esta es mi función. Vale, ¿yo qué sé? Pues yo sé que el área que tiene que encerrar todo esto tiene que valer 1. ¿Qué área encierra esto? Pues va a ser por altura, que serían 4 por la altura, que es k, 4 por k, tiene que valer 1. ¿De acuerdo? Luego la k vale un cuarto. ¿De acuerdo? Así que ya sé que la k vale un cuarto. Y entonces ahora te dice, sabiendo eso, calcula la probabilidad, por ejemplo, de que la x esté tome valores entre el 2 y el 3. Pues vamos a ver, que tome valores entre el 2 y el 3 me han dicho que es lo mismo que calcular este área de aquí. Entre el 2 y el 3. ¿Qué área tiene eso? Pues base, que sería 1, por altura, que ahora ya sé que vale un cuarto. Pues 1 por un cuarto, ¿vale? No tiene mucha historia. Otro ejemplo también. Sencillo, pero ya un poco más complejo. Ahora os mandaré unos cuantos ejercicios para que practiquéis esto. Dice de nuevo, calcula m, ahora es una m, para que f de x igual a mx si la x está entre 0 y 4, si x pertenece a 0, 4, o 0 si la x está fuera del 0, 4, para que sea una función de densidad. ¿Vale? Bien, de nuevo, 1, 2, 3 y 4.
En el 0, esta función vale m por 0, 0, vale 0. Y en el 4, pues vale m por 4, que no sé dónde estará, 4m. ¿Vale? Esto es una función de proporcionalidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así. ¿Vale? Una función de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que me están diciendo es que yo sé que este área tiene que valer 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiene que valer m para eso? Pues el área de un triángulo es base 4 por altura 4m, base por altura partido de 2 tiene que ser 1, ¿vale? Luego 16m, 4 por 4, 16m, el 2 sube, tiene que valer 2, luego la m es 2 partido de 16, o lo que es lo mismo, un octavo, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo, lo mismo que acabo de hacer aquí lo tenéis aquí, ¿vale? Y entonces te dice, sabiendo eso, calcula el área, o sea, calcula la probabilidad de que x esté entre el 2 y el 3. Fijaos que ahora no he puesto los iguales, los puedo poner o no poner, ¿vale? Me da igual. Entre el 2 y el 3, ¿vale? Pues entre el 2 y el 3 lo que me están pidiendo, esa probabilidad coincide con este área que acabo de poner aquí. Entonces lo que tengo que calcular es el área de ese trapecio que se ha formado ahí, ¿vale? Ya está, no tiene más historia. Entonces, ¿qué área tiene este trapecio? Pues yo para saber qué área tiene este trapecio necesito saber cuánto mide la base menor y necesito saber cuánto mide la base mayor, ¿vale? Esta función, tened en cuenta que ya sabemos lo que vale la m vale 1 octavo, entonces, ¿cuánto vale esto? Pues esto sería, evaluando en el 2, sería 1 octavo por 2. 2 por 1 octavo, o lo que es lo mismo, 1 cuarto. Y evaluando en el 3, 3 por 1 octavo, o lo que es lo mismo, 3 octavos. Entonces, el área de este trapecio, aquí os tenéis que acordar de cuál es el área del trapecio, pues sería base mayor más base menor por altura partido por 2. Entonces, base mayor, 3 octavos, más base menor, 1 cuarto, por la altura, ¿vale? El trapecio lo estoy viendo acostado, que sería 1 partido de 2, ¿vale? Hacéis las cuentas y eso sale al final 5 partido de 16, ¿vale? Entonces he calculado esta probabilidad, que no deja de ser una probabilidad, a través del cálculo de un área sencilla. Fijaos que ya aquí nos está saliendo un trapecio y ya tenemos un problema, y es que hay que saberse el área del trapecio. Y estos están siendo curvas muy sencillas. La primera ha sido una línea recta y la segunda ha sido una función de proporcionalidad, que nos estaba definiendo un triángulo y en pequeñas partes trapecio. Esto se puede volver muy complicado. Es decir, si a mí me dan una curva tal que así, en ese caso yo sí que tendría que recurrir al área, para calcular el área que encerrase esta curva, tendría que conocer expresamente cuál es la expresión algebraica de esta función y calcular la integral debajo de esa función, ¿vale? Pero ya digo que no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de los sucesos de la naturaleza o de los sucesos del azar que nosotros vamos a estudiar siguen lo que se llama una distribución normal, ¿vale? Una distribución normal, de hecho una distribución normal 0, 1, ¿vale? Este 0 denota la media y este 1 la desviación típica. Quien no se acuerde cómo se calcula, pues que lo busque, pero vamos, que tampoco tiene ahora mismo mayor interés. Simplemente que sepáis que esto es la media y esta es la desviación típica, ¿vale? Entonces, ya digo, hay cantidad de sucesos que se ajustan a esa curva, y esa curva tenemos una ventaja, y es que está muy bien definida, ¿vale? Es una curva que tiene esta forma, ¿vale? Que se llama campana de Gauss, ¿vale? Que por aquí se pega, y que el área al final que encierra, pues como estamos diciendo todo el rato, vale 1, ¿de acuerdo? Y diréis, bueno, sí, pero ¿y qué ecuación tiene esta curva? O que al final ya tenéis que calcular una integral igual. No, bien. Hay una ventaja muy grande, y es que hay una tabla que barema perfectamente las áreas que puedes encontrar aquí dentro, ¿vale? Esa tabla la tenéis en los apuntes, aquí también pintada, ¿de acuerdo? Esto empezaría, digamos que en el 0, aquí estaría el 0 para la tabla, y aquí estaría el 4, ¿de acuerdo? Entonces, la tabla, lo que nos viene, os la enseño, que la tengo aquí en el ordenador, primero, para que veáis qué forma tiene la tabla. La tabla es esta de aquí, ¿vale? Estos son vuestros apuntes. Entonces, esa tabla, si os dais cuenta, tiene aquí una columna, ¿vale? Y aquí otra columna, ¿vale? Entonces,
Estos numeritos, cuando yo lo que tengo que hacer es buscar un número, ahora os explicaré cómo se busca. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, imaginaos que me dicen el número 3,25. Pues entonces yo me vengo aquí al 3,2 y después me voy hasta el 5, ¿vale? Que está ahí arriba. Pues el 3,25 corresponde con el 0,994 que hay ahí, ¿vale? El 1,08, pues yo me vendría aquí hasta el 1,0 y después hasta el 8, ¿vale? 1,0 y aquí el 8, 1,08 es 0,8599. El 2,61, pues me vengo hasta el 2,6 y después el 0 y el 1, el 2,61, 0,9955. ¿Qué son todos esos números, vale? Bien, todos esos números son los números que yo tengo que buscar o que encontraría aquí abajo. Me explico. Esta es mi campana de Gauss, ¿vale? Normalmente lo que se hace es poner aquí el 0, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, el área que se encierra desde aquí, hasta el principio, ¿vale? Esto también está pensado para valores negativos, por eso el 0 se pone centrado, ¿de acuerdo? Imaginaos que aquí está ya digo, esto llega hasta el 4, ¿vale? Imaginaos que aquí está el 2,31, ¿vale? Y yo quiero calcular el área que hay desde aquí, desde el principio hasta el 2,31, es decir, sería la probabilidad de que x fuera menor o igual que 2,31, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer es irme a la tablita, me voy a la tabla, busco dónde está el 2,31, busco dónde está el 2,31 y me sale 0,9896. 0,9896. Y lo cojo y lo escribo aquí. 0,9896. Que quiero, por ejemplo, la probabilidad de que z sea menor o de que... Aquí he puesto x. Normalmente, cuando estamos trabajando en una normal 0,1, ya no se pone x, se pone z. ¿Vale? Cuando estamos trabajando en una normal 0,1, se pone z, no se pone x. Cuando sea una normal mu, sigma, cualquiera, que ahora después lo veremos, habrá que normalizarla, entonces sí se pone x. Pero bueno, eso ahora después lo veremos. Entonces, aquí ya digo, ponemos z. Imaginaos que probabilidad de que z sea menor o igual que 0,45. Pues yo me voy a mi tablita, ¿vale? El 0,45 pues estará por aquí. Ahora me estarían preguntando el área que hay en toda esta parte, ¿vale? Pues yo cojo, me vengo aquí, busco el 0,45, que es el 0,4, y una vez que tengo el 0,4 me voy hasta el 5 y me sale 0,6736. Pues 0,6736, ¿vale? Entonces muchos podéis estar pensando, bueno, pero esto entonces solo sirve para calcular probabilidad de que la z sea menor o igual que un determinado valor. No, que se va. Yeah, la he pillado al vuelo. No, esto sirve para calcular cualquier probabilidad, no solo de que la z sea menor o igual que un determinado valor. También me sirve para calcular que la probabilidad de que la z sea mayor que un determinado valor o que esté entre dos valores, como jugando con que el área total vale 1. Me explico. ¿Vale? Aquí está el 0. Vamos a imaginarnos que ahora me preguntan la probabilidad de que, vamos a utilizar alguno de los ejemplos que hay ahí, de que la z sea mayor o igual que 1,3. Imaginaos que aquí está el 1,3. Lo que me estarían pidiendo, probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,3. Lo que me estarían pidiendo es este área, en este caso. ¿Vale? La mayor. Pero la tabla, los números que devuelve, que se suelen escribir como phi de el numerito que yo busco en la tabla, ¿vale? La tabla, los numeritos que devuelve, son solo los valores de el menor. ¿Vale? Bueno, pues si yo lo que quiero es saber este área ¿cuánto vale? Pues sería la de todo menos la de los que son más pequeños. Esto sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,3. Y esta es la que me da la tabla. La tabla solo me da valores de z menor o igual que un número. ¿Vale? Z menor o igual que un número positivo. ¿Vale? Entonces, esta, que es la que me da la tabla, sería lo que hemos dicho que llamamos phi de 1,3. Pues yo hago 1 menos phi de 1,3. Busco este numerito en la tabla, ¿vale? No lo voy a buscar ahora para no estar moviendo el móvil más, pero bueno, sale 0,9032. Entonces esto sería 1 menos 0,9032.
32, que son 0,0968. Este es el ejemplo que está ahí justo debajo, ¿vale? Que quiero ahora, por ejemplo, la probabilidad de que z sea, ¿vale? Volvemos a hacer el dibujito. Aquí está el 0. Ahora queremos, por ejemplo, la probabilidad de que z sea más pequeña que un número negativo. Los números negativos no aparecen en la tabla. Menos 1,3. ¿Vale? Imaginaos que me están pidiendo esta probabilidad ahora. Probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,3. Ya digo, la tabla solo tiene números positivos. Bueno, ¿cómo calculo esto? Sin ningún problema. Esta probabilidad, si os dais cuenta, es la misma que esta. Es un área. Lo bueno de que sea un área es que como área es la misma que esa. ¿Y esa cuál es? Esa es si este es el menos 1,3, este será el 1,3 positivo. Luego, este área es la misma que este área. ¿Y este área qué sería? Serían los z mayores o iguales que 1,3. ¿Y cómo calculo los mayores o iguales que 1,3? Pues serían todos menos los menores. 1 menos los menores. Que esta es la que me da la tabla de la normal, que se llama. ¿Vale? Esta es el phi de 1,3. ¿De acuerdo? Luego esto sería 1 menos phi de 1,3, que lo hemos puesto antes, que era el 0,9032. 0,9032, que es 0,0968. Si os dais cuenta, obviamente la de que sea menor que menos 1,3 es la misma que la de que sea mayor que 1,3, que ya la habíamos calculado antes, ¿vale? La habíamos calculado así. Pero es más, vamos a imaginarnos que ahora me piden la probabilidad entre dos números positivos, ¿vale? Vuelvo a pintar mi curva. Al principio es útil pintar la curva siempre, ¿vale? Imaginaos que me piden que la quieren que esté entre el que pone ahí, que es 1,3 y 1,96, este área. ¿Vale? Imaginaos que me están pidiendo ahora ese área. Quieren la probabilidad de que z esté entre 1,3 y 1,96. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer es calcular la de todos los menores de 1,96, que sería todo ese área, y le voy a quitar la de todos los menores que 1,3, ¿vale? Calculo la de todo este trozo grande, y le quito la del pequeño, y me va a quedar justo la que quiero. Es decir, esto sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,96, menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,3, ¿vale? Y estas dos me las da la tabla. Esto es phi de 1,96 menos phi de 1,3, ¿vale? Tendríamos que buscar los dos valores en la tabla y restarlos, ¿vale? Un caso un poco más complejo, por ejemplo, que esté entre dos números negativos. Imaginaos que me dicen ahora, calcula la probabilidad de que esté entre este y este, ¿vale? Menos 1,3 y menos 1,96, los mismos de antes, ¿vale? Ahora lo que me están pidiendo es ese área que esté entre el menos 1,3 y el menos 1,96. Bueno, pues gráficamente se ve que ese área coincide con esta, ¿vale? Con la de que esté entre 1,3 y 1,96. Y esta es la que hemos calculado hace un momento, ¿vale? Que esté, o sea, a mí me pedirían, la que me están pidiendo originalmente es menos 1,96, menor o igual que z, menor o igual que menos 1,3, que esté entre estos dos, pero yo acabo de ver que esta es la misma que esté entre 1,3, menor o igual que z, menor o igual que 1,96, ¿vale? Y esta es la que he calculado justo hace un momento, que sería la de los 1,96 menos la de 1,3, es decir, phi de 1,96 menos phi de 1,3. Busco las dos en la tabla y ya está. El caso más complejo nos aparece cuando hay uno positivo y uno negativo. Pero vamos, que con el dibujo se ve claro. Si yo ahora quiero calcular la probabilidad de que esté entre un valor negativo, vamos a ponerla aquí, si es que me da igual, menos 1,8 y 3,2, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale, en principio me estarían pidiendo la probabilidad de que esté entre menos 1,8, menor o igual que z, menor o igual que 3,2, ¿vale? En principio la idea es la misma, sería los de los menores que 3,2 menos los menores que menos 1,8. Probabilidad de que z sea menor o igual que 3,2 menos probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,8. Ahora, los menores que 3,2 no hay ningún problema. Esto me lo da la tabla, phi de 3,2.
Pero los menores que menos 1,8 no me los da la tabla. Pero sé que coincide con los mayores. Este es lo mismo que los mayores que 1,8. Y los mayores que 1,8 sé que es lo mismo que el total menos los menores. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de los z menor o igual que 1,8. ¿Vale? Y esto me lo da la tabla. Luego esto es 1 menos phi de 1,8. Luego al final, ¿qué me quedaría? Phi, que es el que me da la tabla, de 3,2, menos, entre paréntesis, 1 menos phi de 1,8. Este lo busco en la tabla y este también, ¿vale? Esta sería la idea en principio. Solo una pequeña observación. Si... Bueno, es sobre que nos lo pueden pedir al revés y tal, pero vale, para estos ejercicios en principio no nos hace falta, ¿vale? Bien, con esto lo vamos a dejar hoy. Siempre estamos trabajando con una normal 0,1, por eso vamos a utilizar la z. En la próxima clase os voy a enseñar voy a corregir algún ejercicio y os voy a enseñar a tipificar la variable, ¿vale? Entonces, ejercicios que deberíais de hacer del libro de primero de bachillerato, los tenéis apuntados en los apuntes, son página 265, 2, 3 y 4, página 266, 5 y 6, y página 275, del 5 al 8, ¿vale? Yo en la próxima sesión corregiré algunos de estos ejercicios y os explicaré cómo hacer esto cuando en vez de tener una normal con media 0 y desviación típica 1, tenemos una normal con cualquier valor de media y cualquier valor de desviación típica. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Pues esta ha sido la primera sesión. Un saludo.